Esta es la crónica de la prueba definitiva, el momento en que el amor de un padre y la obediencia de un hijo chocaron contra la voluntad del Creador para revelar el plan de rescate más grande de la eternidad. Prepárate para el sacrificio de Isaac, el juramento del monte Moriah y la sustitución que cambió el destino de la humanidad. Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar porque habita en la frontera entre la devoción absoluta y el terror más profundo. El sacrificio de Isaac, el juramento del monte Moriah y la sustitución que cambió el destino de la humanidad. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Yo soy el cronista de los altares de fuego, el relator de los pactos sellados en la cima del mundo, y hoy te revelaré cómo un cuchillo levantado al cielo no fue un acto de crueldad, sino la apertura de un portal dimensional donde el favor de Dios sustituyó la sangre del hombre por la sangre del Cordero. Esta no es solo una prueba de fe, es la revelación de un juramento escondido que garantiza que, en el monte de Jehová, siempre habrá provisión para los que caminan en obediencia. Abraham no era un hombre joven cuando escuchó la voz que lo cambiaría todo, era un patriarca que finalmente descansaba en la paz de haber recibido la promesa. Isaac era más que un hijo, era la risa de Sara, el milagro de un vientre seco y el único puente hacia la descendencia que Dios le había jurado. Pero sobre esta paz cayó una maldición silenciosa en forma de mandato divino: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Lo que nadie se atreve a contar es el silencio sepulcral que inundó la tienda de Abraham esa noche. No hubo discusiones con Dios, no hubo quejas. Abraham entendió que lo que estaba en juego no era la vida de su hijo, sino la validez del pacto que sostenía su existencia. La conexión profética aquí es devastadora. Dios le pedía a Abraham que hiciera exactamente lo que él mismo haría milenios después en ese mismo lugar. El viaje al monte Moriah duró 3 días. Imagina la tortura psicológica de cada paso. Cada vez que el sol salía, Abraham veía el rostro del joven que estaba destinado a sacrificar. Los hechos desconocidos sugieren que Abraham no caminaba hacia una tragedia, sino hacia una reconciliación total con la soberanía de Dios. Durante esos 3 días, Isaac fue un muerto para Abraham, y en el tercer día, fue resucitado por la fe de su padre. Esta es la conexión profética con la sepultura y resurrección del Mesías. Lo que nadie trata con suficiente impacto es que Isaac no era un niño pequeño, era un joven fuerte que pudo haber resistido. El impacto ético de esta historia reside en la igualdad en Cristo de voluntades, el Padre dispuesto a dar y el Hijo dispuesto a entregarse. El juramento escondido se estaba forjando en la rendición mutua. Al llegar al pie del monte, Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Esta frase es el código de la fe audaz. Abraham no mintió, él sabía que el favor de Dios era tan grande que, incluso si el cuchillo caía, Dios tendría que levantar a Isaac de las cenizas para cumplir su palabra. La parálisis del miedo fue vencida por la certeza de que Dios no puede contradecirse. La maldición silenciosa de la pérdida fue devorada por la visión de la provisión. Mientras subían, la pregunta de Isaac cortó el aire: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham: Dios se proveerá, no fue una evasión, fue un decreto que abrió las puertas de lo sobrenatural sobre el monte Moriah. Un hecho muy desconocido es la atmósfera espiritual que rodeaba ese altar. No era un lugar de muerte, sino un lugar de sustitución. El monte Moriah es el mismo sitio donde siglos después se levantaría el templo de Jerusalén y muy cerca de donde se erigiría la cruz del Calvario. Todo el peso de la redención humana estaba concentrado en ese momento. Lo que nadie se atreve a tratar es que, mientras Abraham ataba a su hijo,
el cielo estaba en un silencio expectante. No se trataba de ver si Abraham amaba a Dios, sino de ver si Abraham confiaba en que Dios era un proveedor antes que un demandante. El favor de Dios estaba listo para manifestarse, pero necesitaba que el cuchillo llegara al punto de no retorno para demostrar que la fe humana puede tocar la fibra del corazón de la deidad. La relación entre la esclavitud del pecado y la libertad de la gracia se define en este altar. Isaac, atado sobre la leña, representa a cada ser humano bajo la sentencia de la ley. Abraham, con el cuchillo en alto, representa la justicia que debe cumplirse. Pero en el último milisegundo, cuando el metal ya reflejaba el brillo del sol y el destino de la humanidad parecía sellado en sangre humana, la voz del ángel de Jehová rasgó el velo. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Lo que nadie cuenta es que, en ese instante, el juramento escondido de la gracia se hizo visible. El sacrificio humano fue prohibido para siempre porque Dios ya tenía preparada la sustitución perfecta. El impacto ético es total. Dios no quiere tu muerte, quiere tu confianza. En la siguiente parte, revelaremos el misterio de por qué el carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Cómo este evento selló el destino de todas las naciones de la tierra y qué sucedió con Isaac después de bajar del monte. Descubriremos detalles trascendentales sobre la misión de rescate del cielo y cómo este evento es el espejo exacto de lo que ocurrió en el Calvario. Prepárate para entender que el monte Moría no fue el final de una prueba, sino el inicio de una era de provisión sobrenatural para tu vida hoy en renacer espiritual. El sacrificio de Isaac, el juramento del monte Moría y la sustitución que cambió el destino de la humanidad. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Antes de que el cuchillo de Abraham revele el misterio del Cordero, quiero invitarte a ser parte de esta legión de buscadores de la verdad en renacer espiritual. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque en este canal no nos quedamos en la orilla de la historia. Nos sumergimos en las profundidades de la revelación que los sistemas religiosos han preferido simplificar. Te conviene quedarte hasta el final de este video, porque revelaré el código del carnero, un detalle profético que explica por qué la provisión de Dios siempre llega en el último segundo del reloj humano. En Renacer Espiritual tratamos todos los temas de la Biblia con una visión épica y espiritual, porque sabemos que tu fe no es un sentimiento, sino una fuerza que se alimenta de la verdad. Tu like es el grito de victoria que confirma que estás listo para subir a tu propio Moría y ver la gloria de Dios manifestarse. Lo que nadie se atreve a contar es la batalla dimensional que se libraba en la mente de Abraham mientras subía la cuesta. No era solo la lucha de un padre, era el choque entre dos promesas de Dios que parecían anularse entre sí. Por un lado, el juramento escondido de que en Isaac sería llamada su descendencia, por el otro, la orden de entregarlo. Los hechos que nadie ha tratado sugieren que Abraham operaba bajo una lógica de resurrección antes de que existieran precedentes. Él entendió que el favor de Dios no es un permiso para evitar el dolor, sino la garantía de que el dolor no tiene la última palabra. La maldición silenciosa de la esterilidad ya había sido vencida en el nacimiento de Isaac. Y ahora Abraham estaba dispuesto a vencer la maldición de la muerte mediante la confianza absoluta en el carácter de quien le dio la orden. Un hecho trascendental y muy impactante es que el monte Moría no fue elegido al azar. Los registros espirituales más profundos indican que este lugar es el punto de intersección entre el cielo y la tierra. La conexión profética es asombrosa. Mientras Abraham levantaba el altar de piedra, estaba construyendo simbólicamente el fundamento del templo que Salomón edificaría siglos después. Lo que nadie cuenta es que la obediencia de Abraham santificó el terreno donde la humanidad recibiría el perdón por sus pecados durante generaciones.
El impacto ético del cristianismo sobre la igualdad y la justicia nace aquí. La vida humana es tan sagrada que Dios mismo detiene el brazo del hombre, declarando que ningún sacrificio humano puede compararse con el sacrificio que él mismo proveería en la figura del Mesías. Muchos se preguntan qué sentía Isaac mientras era atado. La Biblia guarda un silencio que muchos interpretan como pasividad, pero los hechos desconocidos revelan un heroísmo silencioso. Isaac, un joven en la plenitud de su fuerza, se dejó atar por un anciano de más de 100 años. Aquí vemos la igualdad en Cristo de voluntades, un hijo que honra al Padre hasta la muerte y un Padre que ama a Dios por encima del Hijo. Este es el antídoto contra la esclavitud del egoísmo. Isaac no fue una víctima, fue un participante voluntario en el pacto. La reconciliación entre las generaciones se selló sobre esa leña, el Padre entregando lo que más amaba y el Hijo entregando su propia existencia. Esta es la base de la ética judeocristiana, el sacrificio personal en favor de un propósito superior y divino. Hay un detalle épico que nadie se atreve a tratar con la seriedad que merece, la aparición del carnero. La Biblia dice que Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Lo que nadie te cuenta es que ese carnero no estaba allí cuando subieron. Fue una creación instantánea del favor de Dios o una manifestación que estuvo oculta a los ojos humanos hasta que la fe llegó al punto de consumación. Los cuernos trabados en las espinas son la conexión profética directa con la corona de espinas que el Salvador llevaría siglos después. El juramento escondido se hizo carne, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios no solo detuvo el brazo de Abraham, sino que le entregó la sustitución exacta. La vida de Isaac fue redimida por la muerte del carnero, tal como tu vida es redimida por la muerte del Cordero de Dios. Es impactante considerar el impacto ético de este evento en la historia de la humanidad. Al prohibir el sacrificio de Isaac, Dios estaba rompiendo con todas las prácticas paganas de las naciones circundantes que quemaban a sus hijos ante ídolos mudos. El favor de Dios estableció que la fe no se demuestra con sangre humana, sino con la obediencia del corazón. La reconciliación de la humanidad con Dios ya no pasaría por el terror de un Dios caprichoso, sino por la confianza en un Padre que provee el sustituto. Bartimeo gritaba por misericordia, pero Abraham en Moría vio la fuente de esa misericordia. La esclavitud del miedo a la muerte fue rota en esa cima, y Abraham descendió no solo con su hijo, sino con una promesa que alcanzaría a todas las familias de la tierra, incluyéndote a ti hoy en renacer espiritual. Ahora, exploraremos el juramento del cielo, la bendición irrevocable que Dios pronunció tras la prueba y cómo esta bendición se conecta con tu prosperidad y tu propósito hoy. Revelaremos qué sucedió en la conversación entre Abraham e Isaac mientras bajaban del monte y el secreto de por qué Sara no estuvo presente en esta travesía. Prepárate, porque el misterio del monte Moría está a punto de abrir tus ojos a una dimensión de provisión que nunca imaginaste, demostrando que en el lugar del sacrificio es donde Dios revela su gloria más grande. El sacrificio de Isaac, el juramento del monte Moría y la sustitución que cambió el destino de la humanidad. El eco de la voz del ángel aún vibraba en las rocas del monte cuando el cuchillo cayó de la mano temblorosa de Abraham. Lo que nadie se atreve a contar es que, en ese preciso instante, el tiempo se detuvo en las cortes celestiales. No era solo la vida de un joven lo que se había salvado, era la validación de un nuevo orden espiritual. La maldición silenciosa de la muerte como pago por la fe fue quebrantada para siempre. Los hechos que nadie ha tratado revelan que, mientras Abraham desataba a Isaac, el cielo mismo proclamaba un juramento escondido que cambiaría la estructura de la realidad. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Es la única vez en las Escrituras donde Dios jura por su propia existencia como respuesta a la obediencia de un hombre.
Este es el favor de Dios en su expresión más pura, una promesa que no depende del esfuerzo humano, sino de la naturaleza inmutable de la deidad que ha encontrado un socio fiel en la tierra. Un hecho trascendental y muy impactante que la mayoría de los estudiosos omiten es el estado de Isaac tras descender del altar. La conexión profética sugiere que Isaac no volvió a ser el mismo, él se convirtió en el primer hombre en la historia en experimentar una resurrección figurada. Los hechos desconocidos relatan que el vínculo entre padre e hijo se transformó en una igualdad en Cristo anticipada, donde el respeto mutuo se basaba en haber compartido un secreto que nadie más en el campamento podría entender. El impacto ético del cristianismo sobre la familia nace aquí. La relación ya no se basaba en la autoridad tiránica del patriarca, sino en una reconciliación profunda mediada por la intervención divina. Abraham ya no veía a Isaac como su propiedad o su seguro de descendencia, sino como un regalo devuelto por la mano de Dios, rompiendo la esclavitud de los apegos humanos que a menudo nublan la visión espiritual. La narrativa nos lleva ahora a un misterio que pocos se atreven a tratar, la ausencia de Sara. ¿Por qué la madre de la promesa no estaba en el Moriah? Los hechos que nadie cuenta sugieren que esta prueba era el juicio final de la fe de Abraham, un asunto legal entre el dador del pacto y el receptor. Sin embargo, la conexión profética se extiende hasta el corazón de la mujer. Sara, que había reído ante lo imposible, ahora debía aceptar el silencio de un Dios que demandaba lo que le había dado. El favor de Dios protegió a Isaac, pero también preparó a Sara para entender que su hijo pertenecía a una historia mucho más grande que sus propios brazos. La maldición silenciosa de la pérdida fue reemplazada por la certeza de una bendición que multiplicaría tu descendencia como las estrellas del cielo. Hay un detalle épico sobre el carnero que la mayoría pasa por alto. Los hechos desconocidos indican que el carnero fue sacrificado en lugar de su hijo. Esta frase contiene el código de la sustitución penal, el fundamento de la libertad que hoy proclamamos en Renacer Espiritual. El impacto ético es que nadie tiene que pagar por sus propios pecados si acepta al sustituto que Dios provee. La esclavitud de la culpa fue depositada sobre el carnero, permitiendo que Isaac caminara libre. Esta es la igualdad en Cristo, no importa quién seas, el sustituto es suficiente para todos. El juramento escondido de Jehová Jireh no se refiere solo a dinero o comida, se refiere a la provisión del Cordero que quita el pecado del mundo. En el Moriah, Abraham vio el día de Cristo y se gozó, porque entendió que el sacrificio final no saldría de su propio ganado, sino del corazón mismo de Dios. Lo que nadie cuenta es la conversación que mantuvieron Abraham e Isaac mientras bajaban del monte. Imagina el peso de las palabras de un padre que acaba de estar a punto de sacrificar a su hijo y un hijo que ha visto el rostro de la muerte y la intervención de un ángel. Los hechos trascendentales sugieren que en ese descenso se transmitió el secreto de la bendición irrevocable. Abraham le explicó a Isaac que el favor de Dios es un escudo que se activa en el momento de la entrega total. La parálisis de la duda fue erradicada de la línea de sangre de los patriarcas. Isaac aprendió que la reconciliación con la voluntad de Dios, por más dolorosa que parezca, siempre termina en una expansión del destino. Esta es la lección para ti: tu Moriah no es para destruirte, sino para titularte como un heredero de promesas que el mundo no puede entender. Aquí, revelaremos el misterio de los hijos de la promesa y cómo este evento en el Moriah abrió un portal legal para que tú, miles de años después, puedas reclamar la bendición de Abraham. Descubriremos qué sucedió cuando regresaron a Beerseba y por qué este sacrificio es la clave para entender el éxito financiero y espiritual bajo el favor de Dios. Prepárate, porque estamos a punto de entrar en la dimensión donde el juramento escondido se convierte en tu realidad diaria, demostrando que cuando le das a Dios lo que más amas,
Él te devuelve todo lo que necesitas para reinar en la vida. El sacrificio de Isaac, el juramento del monte Moriah y la sustitución que cambió el destino de la humanidad. Lo que la historia oficial ha tratado de simplificar como una simple prueba de obediencia, es en realidad el contrato legal más poderoso jamás firmado entre el cielo y la tierra. Al descender del monte, Abraham no solo llevaba a su hijo de la mano, sino que portaba en su espíritu una licencia de autoridad que ningún otro mortal poseía. El favor de Dios se había cristalizado en un decreto irrevocable: en tus simientes serán benditas todas las naciones. Lo que nadie se atreve a contar es que este evento en el Moriah fue el martillazo que quebró la esclavitud espiritual de la humanidad. Al Abraham estar dispuesto a entregar a Isaac, le dio a Dios el derecho legal para, siglos después, entregar a su propio hijo en ese mismo suelo. La conexión profética es un espejo exacto. El Padre no escatimó a su propio hijo porque un hombre, años atrás, no escatimó el suyo. Un hecho trascendental y muy impactante es que la bendición de Abraham no fue un regalo gratuito, fue una transacción de fe que activó el juramento escondido de la multiplicación. Los hechos desconocidos sugieren que, al regresar a Beerseba, la atmósfera que rodeaba a Abraham e Isaac era de una autoridad tal que incluso los reyes paganos como Abimelech temblaban en su presencia. La maldición silenciosa de la escasez y el miedo fue reemplazada por una mentalidad de dominio. El impacto ético de esta historia es que la verdadera libertad no proviene de acumular posesiones, sino de la capacidad de soltarlas en el altar de Dios. La igualdad en Cristo que predicamos en Renacer Espiritual nace de este principio: todos somos herederos de la misma fe que no se detiene ante la pérdida, porque sabe que el proveedor es mayor que la provisión. Hay un misterio que nadie trata con suficiente profundidad: la transformación de Isaac en el heredero del favor de Dios. Tras el Moriah, Isaac no buscó su propio camino, él se convirtió en el custodio del secreto de la reconciliación entre la voluntad humana y el diseño divino. La Biblia relata que Isaac meditaba en el campo al atardecer, una práctica que los hechos desconocidos vinculan con la búsqueda constante de esa presencia que lo rescató del altar. La parálisis del trauma fue convertida en una profundidad espiritual sin precedentes. Isaac entendió que su vida ya no le pertenecía, sino que era un instrumento para el cumplimiento del juramento escondido. Esta es la clave para tu vida hoy: cuando dejas de luchar por tus propios sueños y los entregas en el altar, Dios los resucita con una gloria que tú nunca podrías haber fabricado. Lo que nadie cuenta es cómo este sacrificio redefinió las relaciones sociales de la época. Abraham dejó de ser un simple nómada para convertirse en un príncipe de Dios ante los ojos de las naciones circundantes. El impacto ético del cristianismo primitivo tiene sus raíces aquí: la idea de que un hombre puede ser amigo de Dios y que esa amistad puede cambiar el curso de la historia. La maldición silenciosa del anonimato fue rota. Abraham e Isaac demostraron que la igualdad en Cristo no depende del linaje de sangre, sino de la obediencia al llamado. Esta es la advertencia para los que buscan el éxito sin sacrificio: en el Moriah no hubo atajos, solo un altar, un cuchillo y una confianza absoluta en que Dios no miente. Un hecho muy desconocido es el significado de los dos siervos que se quedaron al pie del monte. Los hechos trascendentales sugieren que ellos representan a la religión formal que no puede subir a la cima de la revelación. Hay dimensiones del favor de Dios que solo se experimentan en la soledad del sacrificio personal. Si quieres ver al carnero trabado en el zarzal, debes estar dispuesto a dejar atrás a los que no entienden tu nivel de entrega. La conexión profética nos dice que el mundo verá los resultados, el regreso de Abraham con Isaac, pero nunca entenderá el proceso que ocurrió en la cumbre. En Renacer Espiritual, te invitamos a subir ese monte,
a romper la esclavitud de la aprobación humana y a buscar el juramento escondido que solo se revela cuando estás a solas con el Creador. En la última parte de esta narrativa épica, revelaremos el impacto final de esta promesa en tu propia vida, como el nombre Jehová Jireh es la llave para tu libertad financiera y espiritual hoy mismo, y el secreto de cómo la fe de Abraham se convirtió en el fundamento de la Iglesia de Cristo. Descubriremos la frase de poder definitiva que cerrará este video y que activará un milagro de provisión sobre ti antes de que el sol se ponga. Prepárate, porque el carnero ya está en el zarzal y solo falta que levantes tus ojos para verlo. El sacrificio de Isaac, el juramento del monte Moriah y la sustitución que cambió el destino de la humanidad. El cuchillo nunca tocó la carne, pero el sacrificio fue consumado en las regiones celestiales. Lo que nadie se atreve a contar es que, en el momento en que Abraham soltó su posesión más sagrada, Dios soltó sobre la tierra una autoridad que ninguna maldición silenciosa podrá jamás revocar. Al finalizar esta prueba, el monte Moriah se transformó de un lugar de angustia en la capital mundial de la provisión. El favor de Dios no fue una recompensa por el valor de Abraham, sino la respuesta legal a su obediencia. Esta es la base de la igualdad en Cristo, el mismo acceso que tuvo el patriarca a la provisión divina es el que tienes tú hoy. El impacto ético del cristianismo se resume en este altar. Dios no exige la sangre de tus hijos, Él proveyó su propia sangre para que tú y tu descendencia vivan en libertad. El juramento escondido es que, si buscas primero el reino y su justicia, el carnero de la provisión aparecerá en tu zarzal exactamente en el segundo en que tu fe sea probada. Querida familia de Renacer Espiritual, hemos sido testigos de la transacción más poderosa de la historia antigua. Esta crónica es la prueba de que tu Isaac, ese sueño, ese hijo, esa empresa o esa promesa está más seguro en las manos de Dios que en las tuyas. En este canal, nos dedicamos a desentrañar todos los temas de la Biblia para que comprendas que no caminas solo, caminas bajo un juramento escondido que fue sellado con fuego y obediencia hace milenios. Tu presencia aquí es la señal de que estás listo para subir a tu propio monte y reclamar la provisión de Jehová Jireh. Si esta historia ha fortalecido tu confianza y ha roto la parálisis de tu temor, te pedimos que nos apoyes con un like y que te suscribas a Renacer Espiritual. Al unirte a nuestra comunidad, te conviertes en un heredero activo de la fe que no retrocede ante el sacrificio, sino que avanza hacia la resurrección. Ahora, queremos que este misterio se active en tu realidad. ¿Cuál es ese Isaac que hoy te cuesta entregar? ¿En qué área de tu vida estás esperando que aparezca el carnero de la provisión? Te invitamos a interactuar con nosotros. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción del video. Queremos ser el pueblo que te sostenga los brazos mientras subes tu montaña. Al escribir tu petición, estás declarando que confías en el proveedor por encima de la crisis. En Renacer Espiritual, oramos por cada seguidor, creyendo que el cielo se abrirá sobre tu necesidad tal como lo hizo sobre el Moriah. No permitas que la esclavitud de la ansiedad te robe la paz. Recuerda que el altar no es el fin, es el lugar donde Dios revela su nombre más glorioso. Comparte esta revelación con alguien que sienta que lo ha perdido todo o que tiene miedo de entregar algo a Dios. Sé el mensajero que le recuerde que la reconciliación con la voluntad divina es el camino más corto hacia la multiplicación. El favor de Dios sobre Abraham es la herencia que hoy reclamamos para ti. Gracias por permitirnos ser tu guía en este viaje por las profundidades de la palabra. Nos vemos en el próximo video de Renacer Espiritual, donde seguiremos revelando los secretos que transformarán tu vida para siempre.
No temas al altar de la entrega, porque lo que Dios te pide que sueltes es solo la semilla de lo que Él está a punto de multiplicar más allá de tus sueños. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.